Durante este fin de semana surgieron comentarios en las redes sociales. ¿Por qué Saúl Méndez no acompañó a Grupo GESE en su lucha durante estos días? Además, ¿cuál es la opinión del FAD en cuanto a las reformas electorales que se aprestan a discutir los diputados hoy en la Asamblea? Fernando Correa. Así es, conmigo el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y miembro de la directiva del Partido de Información FAD, Saúl Méndez. Bueno, feliz año. Feliz año. A ti, a todo el equipo que está laborando y al pueblo panameño, ¿no? Que plomearon mucho en redes a ti y a Genaro por no haber estado en el Grupo GESE. Preguntaban dónde están estos cuando Panamá los necesita. ¿Y desde cuándo hay alguien que pueda decirnos a nosotros dónde debemos estar en el momento que debamos estar? Si nosotros somos gente pensante y actuamos conforme a nuestras ideas, nuestros principios, nuestro criterio y nuestra moral. Entonces, desde la comunidad de un teléfono o de una computadora, en la cama o en el sillón de su casa, hay quienes creen que pueden decirnos a nosotros dónde podemos estar en un momento determinado. ¿Y se sabe quiénes son? Entiendo que es un grupo neofascista que hemos identificado, ya el equipo nuestro ha identificado a través de redes sociales, que han estado con estas ideas ultraderechistas y que han tratado pues, de hacer una campaña en contra de nosotros en redes sociales en estos últimos días, pero es gente que, como digo, son neofascistas, no porque yo los califique así, sino porque en sus propias cuentas de redes sociales así se hacen calificar, entonces obviamente pues... Estos son los de Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer, correcto, que es un vínculo a nivel internacional con este tipo de pensamiento, ¿no? Así que es gente que obviamente no representa nada, tienen ideas fascistas y no son los que nos van a decir a nosotros dónde debemos estar y cuándo y en qué momento, ¿no? Lo cierto fue que realizaron una buena convocatoria ayer en las manifestaciones que hicieron por el 9 de enero. Como todas las convocatorias que hacemos nosotros. Lamentablemente, y tú lo sabes, hay un bloqueo informativo contra Suntra, Frenadeso, el FAD, por las corporaciones grandes de comunicación, y me refiero específicamente a MECCO y me refiero a TVN, quienes no dan espacio ni están dando cobertura a esto. Ustedes le están dando cobertura a las acciones nuestras y son los mejores testigos de las acciones que llevamos adelante durante todo el año pasado y toda la lucha que hemos emprendido. Así que hemos convocado el 9 de enero, ustedes fueron testigos de las marchas que realizamos en medio de los desfiles patrios, hablando de los problemas de seguro social, hablando del alto costo de la vida de los demás, y pues la del 9 de enero que en honor a esos mártires, a la gesta, pero también a la necesidad de construir un nuevo Panamá, de barrer la podredumbre, la corrupción, de acabar con este sistema que excluye al pueblo panameño, obviamente hemos convocado acciones a nivel nacional que se han llevado en Bocas del Toro, se llevaron también en Coclé, de igual manera en Veraguas y en Panamá las acciones que hemos convocado en función pues, de esta gesta gloriosa, pero tomando como iniciativa la necesidad de transformación y cambio que requiere la sociedad panameña. Bueno, hablas de bloqueo informativo porque también aquí en NEX, con nuestro presidente preso, Ricardo Francolini, ¿sabes? Una situación tensa, realmente difícil. Es complicado el problema mediático, porque como tú sabes, obviamente hay una situación que específicamente a la fuerza que nosotros representamos, los sectores dominantes que hoy están en gobierno, están tratando de desaparecer mediáticamente. No obstante, pues la comunicación con el pueblo es permanente. Esa distribución de volantes que nosotros hacemos en todas las actividades, esas manifestaciones públicas que realizamos, nos permiten a nosotros poder, obviamente, comunicarnos de forma directa con el pueblo, fuera de lo que podemos hacer por redes sociales o espacios como este que tú tienes, donde está abierto a la posibilidad de comunicarnos con el pueblo, y además de ello, uno que otro reportaje de carácter internacional, que es como estamos sacando la información frente a este brutal bloqueo que hay, ¿no? Porque casualmente vas a Bocas y ayer, bueno, un grupo liderado por sindicalistas, jubilados, grupos indígenas, cierran el puente de Changuinola por 7 horas diciendo nos hartamos ya. Yo estuve en una reunión, soy testigo de la reunión de los dirigentes del Movimiento Popular Bocatoreño, entre los cuales ya mencionaste están los sindicalistas de los distintos sindicatos que hay en Bocas del Toro, entre esos Suntra, están los jubilados, están los moradores de barrio, ¿verdad? Los precaristas, etcétera. Ellos allí hablaban de una mesa de diálogo que llevan adelante con el gobierno hace más de un año,
pero que los problemas que hay en Bocas del Toro no son atendidos por el gobierno de manera real y efectiva. Es más, ellos se sienten presionados, los dirigentes, por la población que les reclama, bueno, esta mesa de diálogos, ustedes van y cuáles son las respuestas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los jubilados que están reclamando el 13º mes, que se la deuda de periodo militar, se aprobó una ley, pero ya Varela vetó la ley. O sea, hoy sale publicado que Varela vetó la ley la semana pasada. El tema, por ejemplo, las operaciones en el hospital de Changuinola están suspendidos por falta de insumo. Entonces la gente está cansada de ese tema. Se habló de la construcción de un hospital en Chiriquí Grande y no se sabe si eso se va a construir o no se va a construir. El tema de la potabilizadora de agua potable en Bocas del Toro, el tema de la electrificación. Cuando se construyó Chan 1, se dijo que eso era para darle electrificación a la provincia de Bocas del Toro y el resto del país. Todavía la electrificación la suministra la empresa bananera deficientemente frente al crecimiento que hay de la población. Esas son reivindicaciones que el gobierno no le ha dado respuesta y que obviamente la gente pues llegó al tope y tomó la acción del 9 de enero, como lo hicieron los mártires, de hacer sentir su protesta frente a los problemas agobiantes que vive la provincia de Bocas del Toro. La provincia de Bocas del Toro es una de las provincias donde más cara es el costo de la canasta básica de alimentos y la canasta básica familiar, de hecho la vida. Sí. Hoy a las 4 tienen protesta frente a la Asamblea. Reformas electorales. Reformas electorales. Entramos como en una especie de túnel donde parece que los partidos tradicionales van a querer mantener esa hegemonía que tienen y como esa ventaja adicional que tienen en sus Fíjate que es tan perversa. Si hay algo profundamente antidemocrático en este país es el Código Electoral. Hoy, sin ninguna sola de las reformas, pero con las reformas actuales será peor. El financiamiento público, en primera instancia, lo acaparan los partidos políticos tradicionales, los 5 que existen. Sí. PRD, Cambio Democrático, Molirena, Partido Popular y el panameñismo. El 95% lo acapararían ellos. Es decir, que otro 5% para cualquier otro tipo de opción, ya sea de partido o de candidatura independiente, tendrían que ver con el tema del subsidio electoral. Además de eso, el subsidio privado, es decir, es una cuota inagotable donde permite que puedan entrar recursos del narcotráfico, tráfico humano, de cualquier tipo de cosas, incluyendo los recursos de sobornos, de corrupción, etcétera, que dan para efectos de tener después contratos con el Estado. Es decir, que eso no se mejora con ese planteamiento de reforma que existe. Otro de los elementos que hay es que el 60% de esos recursos van destinados prácticamente a las corporaciones de medios, de todos los tipos. Y todos sabemos que cuando hay esas campañas, entonces se incrementan los costos. O sea, que de esos millones que se dedican a este tema, quedan en su gran mayoría en medios de comunicación. Además de eso, obviamente no se da participación abierta y democrática a la población a efecto de poder presentar candidaturas y tener formas de financiamiento. Es decir, que tú compites en condiciones totalmente desigual. Estas reformas persiguen de alguna manera darle una patente de corso a los partidos tradicionales para seguir en el poder, para que en este país no cambie absolutamente nada. Y ese es, digamos, términos llanos, popular, que la gente menciona, la cabreación que tiene la población, no solo con este gobierno, pero sino es una acumulación de tantos problemas que nadie resuelve. Pero es que el problema es, Saúl, ya a la alfombra no le cabe nada debajo. Sí. Porque en este proceso de casi 30 años de pseudodemocracia, post-invasión, simplemente las élites dominantes han logrado acumular muchísima plata del erario público, de los negocios y demás, y la población no tiene resueltos sus problemas apremiantes de educación, de salud, de vivienda, de trabajo digno, de salario, seguridad, de costo de vida, de seguridad ciudadana, agua. Es decir, agua potable, transporte público. O sea, el pueblo no tiene nada, el pueblo nada más tiene un discurso que obviamente quienes hoy gobiernan y quienes gobernaron ayer le dijeron que iban a mejorar sus condiciones y no mejoran. Por eso es que debajo de la alfombra no cabe más nada. Hablaste hace un momento del agua, hablamos del agua. Viene una especie de reestructuración del IDAN. Que persigue privatización, que de hecho ya en este país se están privatizando ríos, riachuelos,
fuentes de agua. Entonces, al fin y al cabo, este modelo económico de libre mercado, lo que le ha recetado al pueblo panameño son las condiciones miserables en las que está viviendo. ¿De qué se trata la reestructuración del IDAN? Finalmente, entre comillas, que el sector privado, si es eficiente, va a asesorar al IDAN, pero después de eso empieza todo el andamiaje de privatizar el agua. Entonces, ¿de qué se trata? Yo creo que aquí no se nos respeta a los ciudadanos y a la mayoría de este pueblo, porque las empresas estatales que pueden ser eficientes y que lo son, ¿verdad? Cuando se quiere, obviamente lo que trae detrás de ellos es el negocio de quienes puedan comprar, concesionar y después vender caramente el agua a la población. Nos lo hicieron con el IRRE, también con el IDAN, también, con los ferrocarriles, con el Intel. Nos dijeron que había que vender las empresas porque eran ineficientes, que venían servicios más baratos. ¿El servicio de la luz es más barato? No. ¿El servicio de telefonía es más barato? No. Son nuestras propias empresas que nos venden, la venden al capital transnacional o nacional y después los panameños tenemos que pagar más por el mismo servicio o peor servicio. Entonces, obviamente, esa situación no puede seguir ocurriendo. Eso es lo que tiene que cambiar en este país. Pero, ¿qué pasa? La institucionalidad del país está cada vez más putrefacta, más descompuesta. O sea, los órganos de poder del Estado, la gente no cree en el órgano ejecutivo, como en el legislativo, como en el judicial. ¿Por qué? Por la práctica permanente que existe con relación a cómo se administra la cosa pública. Entonces, de ahí la necesidad que reiteramos, no de parches constitucionales como anunció el mandatario ahora que fue a la Asamblea, sino una constituyente originaria, autoconvocada, que asuma los tres poderes del Estado, que redacte la nueva regla de juego y llame a elecciones realmente democráticas, porque en las condiciones en las que estamos, simplemente se va a hablar o de una reforma o de un parche más que no atiende las necesidades que tiene la población panameña. El tema de la Caja de Seguro Social es un tema muy importante, Fernando. Va a haber... Acaban de renunciar al director en diciembre y denunciábamos nosotros ese mismo día varias cosas. La primera de ellas, que no solo era el problema del director, como no lo es hoy. La segunda, que hay una mafia que controla los medicamentos, instrumentos médico-quirúrgicos y todos los insumos que necesita consumir la Caja de Seguro Social. Es un negociado y que detrás de ese negociado hay jerarcas del presente gobierno como hay empresarios. Es decir, que la salud del pueblo, la disputa económica que hay entre estos jerarcas y estos empresarios lleva a desabastecimiento, que es lo que mayormente existe. En Boca del Toro acabo de decir que las operaciones han sido suspendidas porque no tienen insumos. Porque no hay insumos, pero ese no es solo la tragedia de Boca del Toro, es la tragedia de todo el país. Entonces, se habla de reformas en el sistema de salud, de unificación de la Caja de Seguro Social. Yo creo que con el Ministerio de Salud. ¿Tú le ves probabilidad ya con tan El poco gobierno tiempo? hizo una supuesta mesa de diálogo con los dirigentes de los sectores de salud, entre ellos los médicos. El resto de los trabajadores no conocemos de qué se trata ese tema. Pero además de no conocerlo, quiero decirle que hay un problema serio y grave con relación a la llamada ciudad hospitalaria que hoy llaman Ciudad de la Salud. Ese es un proyecto que, según un estudio, ha hecho una de las dependencias de Naciones Unidas, solicitado por el órgano ejecutivo, al cual le entregaron al presidente de la República en julio del año pasado y al director de la Caja de Seguro Social en julio del año pasado, un estudio que dice que el proyecto es inviable y que puede terminar costando 1.500 millones de dólares, porque tanto en el gobierno pasado como en el presente no tienen un concepto de qué quieren hacer en esa infraestructura. Esos 1.500 millones de dólares, Fernando, se lleva lo que hoy existe en superávit o ahorro de programa de maternidad y enfermedad. Es un tercio de los recursos que están en el programa de invalidez, vejez y muerte. Entonces, esto es grave, esta denuncia que estoy haciendo es grave. Y a los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, entre los cuales hay dirigentes de Suntra, hemos llevado como propuesta que se lleven a los técnicos de Naciones Unidas que hicieron el estudio a la Junta Directiva. Los técnicos de Naciones Unidas, desde agosto del año pasado, mandaron una reunión a la Junta Directiva para explicarle el tema y hasta hoy no han aprobado la cortesía de sala. Bueno, que más o menos, por lo que tú estás diciendo, es paralelo a lo que va a pasar con los reclamos que está pidiendo GUPC. Es parte de los engaños. Por eso te digo que la institucionalidad de este país está podrida. El tema del canal, nos dijeron que costaban 5.250 millones. Con esa cifra arrancaron. No habían pasado, después del referéndum, 4 meses cuando ya anunciaban que era mayor. Nosotros siempre dijimos que el costo de la obra de ampliación del canal era mayor. Ahora,
que no nos vengan con el cuento que UPC al hacer los reclamos va a ser la cifra mayor. La cifra es mayor desde el inicio, porque cuando se inició ese proyecto y el referéndum, no existían los planos acabados, no existían los estudios, no existía nada. Y para que esa empresa pueda hacer ese reclamo es porque el contrato le permite hacer esos reclamos. Y si van a los tribunales, en este caso, arbitrales, que es lo que está pactado en el contrato, por lo menos la mitad es posible que le aprueben eso. ¿Por qué? No porque es UPC, porque ahí es donde cambia la matriz informativa. No es porque es UPC, sino porque el contrato lo permitió, porque la clase dominante engañó al pueblo y finalmente esa era una obra de más de 5.250 millones. Por eso es que en todas mis intervenciones yo nunca me dirijo a UPC, yo me dirijo a la autoridad del Canal de Panamá, porque quienes deben representar el interés nuestro es UPC, no, sí, es la autoridad del Canal de Panamá, obviamente. Y no lo hacen. Y hasta hoy siguen engañando al pueblo con ese tema de proyecto. Entonces, finalmente, ya la obra está andando, terminó, se sigue trabajando en ella en función del esclusaje y los mantenimientos que hay que realizar, y finalmente lo que salga de ahí el pueblo panameño va a tener que pagarlo, porque fue engañado una vez más. Pero ahora pareciera que el punto máximo o la última preocupación de la autoridad del Canal de Panamá es lo del puerto de Corozal. Que quieren privatizar. Sí. Y ahí tú ves las contradicciones que hay. Porque te dicen, por un lado, hemos administrado bien la autoridad del Canal de Panamá, hemos sido exitosos, somos una empresa de primer mundo, somos estatal, pero tenemos que privatizar un puerto estratégico. ¿Por qué si tenemos todas esas características de ser una empresa de primer mundo, de ser eficiente, de ser eficaz, de generar recursos al Estado panameño, por qué hay que privatizar una de las proyecciones que tiene esa ampliación del canal, que son los puertos? ¿Por qué? Porque quieren hacer negocio. ¿Negocio quiénes? Los capitales nacionales con los capitales extranjeros. Y ahí tú ves todo este matraqueo y finalmente ocurre lo que ya es el escándalo de puertas abiertas de Odebrecht. ¿Sí? Y fuera de ese hay otros escándalos que, como sabemos, el de SEMI, que terminó con una leguleyada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o como cualquier otra investigación que se ha abierto por problemas de corrupción. Eso termina en nada, porque finalmente una leguleyada dice adiós al proceso. Entonces, ese es parte de los problemas y del drama que vive la sociedad panameña. De allí la necesidad de transformar, en realidad cambiar radicalmente lo que nosotros conocemos como las estructuras de poder en este país y recomponer el Estado, porque de lo contrario nosotros vamos a seguir viviendo en estas condiciones. Si el proyecto de Ciudad de la Salud, Ciudad Hospitalaria, costara 1.500 millones de dólares, si UPC en su pretensión, a través del contrato con UCP, lograra algunos miles de millones de la ampliación del canal, o sea, aquí toda la plata que debe venir a resolver problemas de educación, vivienda, salud, termina en otra cosa. Así es. Bueno, don Saúl Méndez, como siempre un placer tenerte por acá. Gracias por la oportunidad.